Rodney Cullen, magnífico iniciado, que aportó muchísima luz en su complejísimo libro El desarrollo de la luz. No vamos a hablar en sí del cuarto camino. Sin embargo, él fue quien trajo a Latinoamérica la labor importantísima, las enseñanzas del cuarto camino. Videos posteriores hablaré sobre eso. Pero este video, Rodney Cullen, la Sinfonía de la Luz y los ritmos de los planetas. Un breve repaso de la vida y obra de este escritor inglés. Para el hombre, la mujer debe ser aquello que lo recuerde de donde vino. Para la mujer, el hombre debe ser aquello que le recuerde hacia dónde irá en delante. Rodney Cullen, El desarrollo de la luz. Antes de establecerse en Inglaterra, sus padres realizarían largos viajes a través de Oriente, el Cáucaso y Grecia. Sobre todo a Egipto y la India. El padre era un comerciante e importador de telas, prendas y arte consumado. Y su madre, Kathleen, la hija del dueño de un hotel. Ambos poseían un fuerte interés por la astrología, la espiritualidad y las filosofías herméticas. Tras su regreso de un largo viaje por Egipto, recorriendo el Nilo y siguiendo la pista de una supuesta ruta de iniciación muy antigua que se desenvolvía según el curso del río, se establecen en Brighton. Tal era el sueño del padre desde muchos años atrás, encontrar un lugar tranquilo en el campo inglés para retirarse y pasar sus días leyendo y realizando caminatas con sus perros. En Egipto habrían establecido contacto con grupos herméticos, estudiosos de la filosofía neoplatónica y las religiones ancestrales de Oriente, particularmente con la sede de la Sociedad Teosófica en Alejandría. Escucharían hablar de que el Nilo desde tiempos inmemoriales fue tomado como un modelo a escala del universo. Sus habitantes lo veneraban y las sociedades esotéricas recorrían su curso, deteniéndose en diversos sitios secretos a lo largo de todas sus costas, donde se les serían transmitidos diversos conocimientos espirituales. Antes de mirar a la pirámide de Keops, en donde se realizaría la prueba iniciática final. Aquel viaje dejaría una fuerte impresión en ellos, sobre todo en la joven señora. Ya en Brighton, Kathleen, la madre de Cullen, se reúne en la Sociedad Teosófica del pueblo y comienza una activa labor estudiando astrología, meditación, ayudando a traducir los clásicos teosóficos de diversas lenguas e incluso el alfabeto braille, con la finalidad de difundirlos. Aunque ella no tenía estudios superiores y ni siquiera cursó el equivalente de un bachillerato, Kathleen poseía una asombrosa cultura dominando diversas lenguas europeas, además del griego clásico y el latín, así como el lenguaje de señas de los sordomudos y el alfabeto de los invidentes. Junto con su marido, reunieron una de las bibliotecas más grandes de la comunidad sobre temas antiguos, psicológicos, históricos y esotéricos. Sobre todo, ella será quien influye en su pequeño y único hijo, Cullen. Desde entonces, él se acostumbrará a leer y asimilar textos a un ritmo sorprendente, de 1 por día. El chico acabará en poco tiempo con la colección bibliográfica de sus padres y se volverá un asiduo visitante de la biblioteca pública del pueblo. Rodney era un muchacho tímido, delgado y meditabundo, de rasgos finos, bien cuidado y educado, siempre cerca de sus padres o en la biblioteca, leyendo algún volumen mientras Kathleen trabajaba en la máquina de escribir, estudiando música en el viejo piano de su familia, acompañando a su padre en sus caminatas por los senderos boscosos y playas de Brighton, en compañía de sus perros y pastores san bernardos. Resultará una extraña coincidencia que muchos años después, en la década de los 60, en México, en Tepoztlán,
Rodney Collin ayudara a traducir al español y difundir los textos de su maestro Uspensky y del Cuarto Camino, dándolos a conocer en América Latina y en los Estados Unidos, una tarea análoga a la realizada por su madre Clattin con la obra de la Sociedad Teosófica cuando él era un niño. Asiste al Instituto de Brighton, en donde recibe sus enseñanzas básica y media. Desde entonces también enfrentará serios conflictos vocacionales, padeciendo fuertes dudas y cuestionamientos e inseguridades acerca de qué camino laboral, académico, espiritual o profesional proseguir. Ahora hablaremos de su viaje a Galicia para aprender español y su encuentro con el fabuloso Cuarto Camino. El hombre tiene que aprender primero la verdad, pero el bien de la verdad es antes que la verdad, pues toda verdad únicamente puede venir del bien. Maurice Nicoll, el nuevo hombre. Rodney Collin finaliza una carrera corta de economía en Londres, la cual nunca ejercerá, y traba contacto con grupos pacifistas y naturalistas muy populares en Europa por aquellos tiempos previos a la guerra, ayudándolos a redactar periódicos, panfletos y revistas, aunque no encuentra bien todavía lo que busca. Si algo tenía claro en aquel entonces, era el fuerte deseo de convertirse en escritor y vivir de sus publicaciones. Con la ayuda de sus padres realiza un viaje a Galicia, en España, y pasará casi un año aprendiendo español y visitando las bibliotecas públicas, por supuesto. Fascinado por las iglesias, el arte sacro del país, todo ello consistirá en una importante preparación para sus futuros viajes e investigaciones en México y Sudamérica. Gracias a sus conocimientos del idioma de Cervantes, es captado por el servicio secreto inglés y ejercerá como traductor e intérprete. La Segunda Guerra Mundial lo sorprenderá colaborando con el gobierno de su país. Comienza un ajetreado periodo en el que, a pesar de todo, se pone a escribir en su tiempo libre. Conoce a su esposa, Janet, en Londres y contrae matrimonio, compartiendo intereses y objetivos de carácter psicológico con ella. La chica también era una buscadora espiritual. Desde muy joven se vinculó con un grupo relacionado con las enseñanzas de Krishnamurti, con el cual tenía contacto directo. Nada más y nada menos, el mero Krishnamurti. Rodney habría publicado ya 3 libritos sobre tópicos espirituales, una mezcla entre poesía y lenguaje filosófico, pero se encontraba indeciso entre apostar todo para convertirse en un escritor profesional o proseguir en cambio con su labor para el gobierno como experto en idiomas y traducciones. Encuentra por accidente en uno de sus viajes de trabajo su primer libro relacionado con el Cuarto Camino. Se trata de la obra Un nuevo modelo del universo de Uspensky, uno de los más densos y difíciles volúmenes del psicólogo ruso. Aunque afirmara años después que, a pesar de que en aquella ocasión no entendió nada, la personalidad de Uspensky se trasluciría en sus letras y obra, consiguiendo cautivarlo y sembrándole el enorme deseo de encontrarse en persona con él. Asiste a partir de entonces por primera vez a los grupos del Cuarto Camino, sobre todo a los que lideraba Maurice Nicoll en Londres, el cual contaba con numerosos seguidores, pero él, Collin, no conseguía identificarse con el Dr. Nicoll, quien a su vez habría sido discípulo de Carl Jung primero y después de Uspensky en Inglaterra y de Gurdjieff en Francia. No le agrada del todo aquellas reuniones ni el estilo del monólogo del doctor y decide buscar directamente a su maestro, Uspensky. Gracias a algunas amistades de su madre, logra entrar en contacto con el psicólogo ruso por fin. Junto con Janet, su esposa, inician la asistencia a sus conferencias y van varias veces por semana. Rodney se entrevista personalmente con él y confiesa a su esposa que finalmente encontró lo que había estado buscando.
según sus propias palabras, por supuesto. En la introducción de su más conocida obra, El desarrollo de la luz, escrita y publicada por Colin tras la muerte del maestro, Rodney confesará que no habló con Uspensky en aquella ocasión de temas académicos o teóricos, sino que de inmediato entró en materia emocional, confesándole su deseo más hondo desde la infancia, llegar a ser escritor profesional. Uspensky le responderá que primero deberá someterse por años a la disciplina férrea y concienzuda del cuarto camino, y posteriormente las palabras emergerán solas, por sí solas. El desarrollo de la luz, efectivamente, escrito poco después del fallecimiento de Uspensky, consistirá en un compendio de todos los aprendizajes, tareas, discusiones, viajes y lecturas vividos por Colin en los casi 15 años de trabajo con el psicólogo ruso. Entre ambos existió una sólida relación no solo intelectual, de maestro y discípulo, sino también afectiva, de amigos. En la introducción del mismo libro, Colin describe su prolongada relación con Uspensky. Por aquellos años el psicólogo ruso se había distanciado ya de su maestro Gurdjieff, prosiguiendo su propio trabajo de manera independiente. Tras la muerte del mago Gurdjieff, Uspensky se convertiría en el principal representante del cuarto camino, aunque ya existían diversos alumnos en Francia, Inglaterra y Alemania, quienes impartían sus propias conferencias y talleres, además de publicar sus textos independientes. La Segunda Guerra Mundial impedirá el desarrollo de los grupos de Uspensky en Londres, y este se verá obligado a desplazarse a Nueva York para continuar con las escuelas y grupos fundados por Gurdjieff años atrás. Rodney Colin aprovecha su trabajo en el gobierno para viajar constantemente a América, acompañando a Uspensky, ayudándolo a reunir grupos y encontrar lugares apropiados para impartir sus enseñanzas. Tras la etapa más cruel de la guerra, se verán obligados a separarse durante varios años, sobre todo a partir del comienzo de la participación de Estados Unidos en la misma. Al finalizar el periodo más duro y sangriento, Uspensky conseguirá regresar a Londres, pero sus alumnos lo encontrarán muy cambiado. En un momento dado, los instará a abandonar los métodos y teorías del cuarto camino de manera tajante. Muchos de los alumnos y discípulos sufrirán cruentas decepciones, pues dedicaron demasiado tiempo y recursos a estudiarlos. Solo unos pocos, entre ellos Rodney Colin, comprenderán la enseñanza más secreta y profunda de su maestro. El verdadero cuarto camino consiste en que cada quien encuentre su sendero individual, su camino individual, su propio sendero, y se transforme a sí mismo en su maestro y en su propia escuela. No se trata a la larga de seguir a ningún maestro, sino de descubrir el cuarto camino en uno mismo. Y esto completamente se relaciona con Krishnamurti. La Tierra es una verdad sin caminos. ¿Recuerdan Krishnamurti? Después les hablaré de él. Uspensky fallecería al poco tiempo, víctima de un severo padecimiento renal. Crueles rumores señalaban por aquellos días que el psicólogo tenía una fuerte inclinación por la bebida. De ser así, no le quita la genialidad. Rodney Colin y su mujer estarían con él en sus últimos días, como testigos de una atmósfera que ellos referirían como casi milagrosa, de transmutación espiritual e inicio de un nuevo camino, más allá de la muerte. Impresionante, qué maravilla, qué afortunados. Ahora hablaremos un poco sobre su libro, De la melodía de los planetas. Hemos comenzado ya a considerar el plan general de un cosmos y hemos visto cómo están dirigidos todos los cosmos conforme a uno mismo, a un mismo plan general. Cada parte de un cosmos menor refleja y reacciona con la parte correspondiente de otro mayor. Rodney Colin, El espejo de Mercurio. Antes de morir, Uspensky encargó una difícil tarea a un grupo de sus más allegados en Europa, entre los cuales, por supuesto, se encontraba Colin y su esposa.
escribir un compendio que sintetizara la relación entre todas las ciencias, todas las disciplinas de Occidente y Oriente y sus equivalencias con los conceptos del Cuarto Camino. En Perú, la mayoría de los discípulos dejados tras su muerte se dedicaron a otras cosas. Muchos abandonaron por completo las sendas espirituales. La Segunda Guerra finalizaba, dejando un continente derrumbado el cual era necesario reconstruir. Otros, como Maurice Nicoll y J. Bennett, emprenderían su propio camino, su propia escuela esotérica, desarrollando un trabajo propio y publicando textos con total independencia de los demás grupos y células del Cuarto Camino. Jeanne de Salzmann, una de las discípulas predilectas de Gurdjieff, se dedicaría a salvaguardar y difundir las obras completas y las partituras escritas por el mago, quedándose por prescripción de Gurdjieff como responsable de los derechos de todo su legado. Se decía que el mago le encomendó vivir más de 100 años para proteger y difundir su pensamiento, tanto en sus libros como en su obra musical. A partir de entonces vendrían una lluvia de publicaciones y fundaciones de escuelas místicas inspiradas en el Cuarto Camino, o cuando menos en su nombre, inauguradas por personas que incluso jamás tuvieron contacto directo con las escuelas ni con ninguno de sus autores. Algunas de ellas poco realmente tendrían que ver con sus conceptos reales, mezclando el estudio del eneagrama con el yoga, por ejemplo, o la astrología con el psicoanálisis y las danzas con otras filosofías singulares, e incluso vulgarizando hasta cierto punto las enseñanzas de Gurdjieff y Uspensky. Por eso es importantísimo la capacidad de discernimiento de la paja esotérica, para poder distinguir el esoterismo real al farsante. De tal manera, Colin se vio por completo solo tras la muerte de su maestro, enfrentado con la tarea de terminar con el encargo dejado por Uspensky. Estudió y trabajó a un ritmo tremendo, con la intención de culminar y asimilando un libro por día y escribiendo hasta 20 horas por día. En breve tiempo, pariría una de las obras más importantes producciones bibliográficas del Cuarto Camino, el colosal libro El desarrollo de la luz, un modelo del cosmos donde desde esta escuela sería una continuación del pensamiento esotérico científico iniciado por Uspensky desde sus años juveniles. Colin dejaría muy en claro el papel de los planetas como filtros que condensan y proporcionan a la luz emanada por el Sol su muy particular esencia, perfume y ritmo musical. De manera que cuando dicha luz llega al planeta Tierra, ya se encuentra bastante influenciada y matizada por la energía de cada planeta del sistema solar, ejerciendo su poder específico sobre los habitantes de la misma, entre ellos la psicología del hombre, por supuesto. Colin desarrolló una fascinante clasificación de las energías, los tipos psicológicos e incluso la anatomía humana y su funcionamiento glandular, de acuerdo al trabajo de cada planeta del sistema solar. ¡Qué colosal trabajo! Y aquí entonces viene su aportación, se las voy a decir a grandes rasgos. Mercurio es el encargado de la activación del organismo, la capacidad de iniciar las actividades e emprender nuevos proyectos cada día. Su órgano anatómico humano de influencia directa es la tiroides, propiciando la respiración, echando a andar los pulmones y el resto del sistema respiratorio. Venus es el encargado de la reproducción y el aumento poblacional de cualquier especie, incluso el de grasa y sobrepeso en los organismos.
Su órgano correspondiente de influencia anatómica es la paratiroides, así como el resto del tejido conectivo del organismo. Nervios periféricos, grasa, tendones, huesos, a los cuales puede ayudar a su aumento de dimensiones y volumen. Marte es el planeta de la agresión y violencia, movimiento externo, lucha y furia. Su órgano de influencia son las glándulas suprarrenales, responsables de las grandes eras de invasión y guerra en los humanos. Júpiter, la curación del organismo, el sistema inmunológico, los reflejos involuntarios y la conciencia corporal. Su órgano de influencia es la pituitaria posterior. Saturno es la inteligencia, la planeación, la resolución de problemas y el pensamiento científico. Y su órgano es la corteza cerebral y alguno de los huesos como el cráneo humano. Urano se encarga de la sexualidad, la sensualidad y las emociones superiores. Su órgano de influencia son las denominadas gónadas y glándulas sexuales, ovarios y testículos. Neptuno es la espiritualidad y el pensamiento superior. Su órgano es la glándula pineal, mejor conocida desde la antigüedad como el tercer ojo, del cual apenas se conoce muchas de sus funciones y que permanece inactivo, encapsulado en una válvula de grasa, sobre todo en la mayoría de las personas adultas. El Sol es el padre de todos los planetas. Su órgano de influencia es el timo, ubicado encima del corazón. Presuntamente el timo actuaría durante la infancia y la adolescencia, contribuyendo al crecimiento físico y emocional de los niños y adolescentes, fosilizándose en la edad adulta y resistiéndose en su falta de actividad en la ausencia de sentimientos apasionados y de amor en la vida. La Luna es hija de la Tierra. Su órgano de influencia es el sistema linfático, encargado de la digestión y el procesamiento de alimentos, líquidos y sustancias orgánicas. Tremenda aportación de Colin, y solamente es un pedacito del colosal libro del desarrollo de la luz de Colin. Ahora hablaremos de su transmutación final que tuvo en Perú y de su migración hacia México. Tras la muerte de Uspensky y de la publicación, el desarrollo de la Rodney emigró hacia México con su esposa y discípulos. Se dice que su maestro no es su maestro sino hasta la muerte de quien lo inició en el conocimiento sagrado. En Tepoztlán, Morelos, proyectaría la creación de la editorial Sol, iniciando las primeras traducciones al español de los libros de Uspensky y Gurdjieff, así como de algunos autores destacados como Krishnamurti, e incluso teosóficos como Mabel Collins y Alice Bailey. Tremendos personajes de los cuales hablaremos después. En Tepoztlán fundarían su escuela espiritual, iniciando un fuerte trabajo espiritual con los primeros alumnos norteamericanos y latinos, desarrollando investigaciones y estudios paralelos en astrología, enneagrama, tarot, medicina tradicional, a los cuales comienzan a integrarse estudiantes de toda América Latina. Rodney Colin recorre primero México, realizando estudios de campo en las pirámides y sitios sagrados como Teotihuacán. De ahí partirá hacia Perú y Brasil con los mismos objetivos. Colin estaba convencido de que los diversos centros ceremoniales en América precolombina fueron diseñados por personajes de gran inteligencia, pertenecientes a la humanidad, consciente y ya desaparecida, como aquellos que proyectaron las pirámides de Egipto y las catedrales góticas europeas. Sería en Cusco, Perú, tras experimentar una fuerte experiencia espiritual en la torre de su catedral, que sufriría un infarto fulminante, desplomándose posteriormente desde el campanario
de la misma hasta el fondo de su casa. Sus familiares y amigos señalaron que varios días previos había sido presa de fuertes estados de éxtasis emocional, vislumbrando lo que en breve tiempo sería un drástico proceso de transmutación energética y de viaje más allá de la muerte. Tremenda personalidad hecha luz, tremendo ser iniciado, nos ha dejado en Occidente Rodney Collins un gran trabajo, un deber leer El desarrollo de la luz, colosal volumen, complejísimo, una joya de la conciencia. Y bueno, después les hablaré en sí bien del Cuarto Camino, por supuesto que de Uspensky, por supuesto que de Gurdjieff y de otros personajes que aunque no es en la escuela en sí se relacionan, por ejemplo Krishnamurti y muchos autores más. Pero bueno, díganme qué piensan de este maravilloso ser. Compártanme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, si les gustó denle me gusta al canal y ya saben que pues, si se suscriben pueden recibir más investigaciones de este tipo a su correo y yo los veo en otra investigación. Este maravilloso libro, yo lo conocí gracias a mi padre. Gracias papá por compartirme esto. De lo que me ha dicho él me ha cautivado. Por supuesto que solo que es complejísimo. Es de lo más complejo que existe.